Ah. A ver, dentro de lo que corresponde a espacios vectoriales, la última clase habíamos hablado acerca de combinación lineal y habíamos dicho que de qué se trataba la combinación lineal. Una combinación lineal es una expresión en la cual se tiene un conjunto de vectores, ¿verdad? Y todos ellos están expresados a través de una multiplicación de escalares por vectores y estos van sumados, ¿no? Eso de allí llamábamos combinación lineal. Decíamos que un vector es combinación lineal de otro cuando se puede expresar a través de una combinación, una de estas combinaciones con sumas y restas de vectores y escalares, ¿no? Ahora bien, ¿a qué llamamos espacio un subespacio generado? Veamos lo que es espacio generado por un conjunto de vectores. Fíjate, supongamos que tenemos estos dos vectores, ¿no? Sean el vector 1, 2 menos 1, 4 y el vector 2, 4, 1, 6. Digamos que tenemos estos dos vectores. Queremos encontrar un subconjunto o un subespacio H, ¿verdad? Que va a ser el generado por estos dos vectores. ¿Qué es lo que me generan estos dos vectores? Entonces, digo, este espacio generado, ¿verdad? Son todos los vectores V, tal que este vector V es igual a la combinación lineal de estos dos vectores. Cualquier vector de este conjunto H se puede expresar como una combinación lineal de estos dos. Entonces estamos hablando de ahí de un espacio generado. Este vector entonces será ¿qué cosa? Será un A1 o alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2. Esta de aquí, cuando me hablan del generado, ¿qué significa el generado? Significa todos aquellos vectores que se pueden expresar como una combinación lineal de estos dos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué mismo es lo que me genera? Cuando yo hago la combinación lineal, ¿verdad? Para saber qué es lo que me generan estos dos, lo que hago es utilizar un vector representativo, un vector típico del espacio vectorial, el espacio vectorial en este caso son vectores de R3, utilizo un vector de R3 y digo, bueno, si hago yo la suma de estos dos vectores, ¿qué voy a tener? Voy a tener como primera componente será 2A1 más 4A2. Como segunda componente será menos A1 más A2. Y como tercera componente tendremos 4A1 más 6A2. Aquí hay un error, aquí hay que corregir esto de aquí. Vamos a corregirlo de una vez, porque esto es 2 más 4 y aquí es menos A1. Ya, ahora sí, guardamos. Ajá. Y entonces, si nosotros utilizamos ahora para saber qué es lo que me genera, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver el sistema en donde X será igual a 2A1 más 4A2. Acuérdate que eso lo habíamos dicho que era la combinación lineal de Aquino. La primera componente X es la suma de estas primeras componentes, que sería 2A1 más 4A2. La segunda componente Y sería menos A1 más A2. Y la tercera componente Z sería 4A1 más 6A2. Muy bien, si yo resuelvo el sistema aplicando el método de Gauss, yo qué sé, ¿qué es lo que tenían las ecuaciones? Las ecuaciones decían que X es igual a 2A1 más 4A2. Y es igual a menos A1 más A2. Y Z era igual a 4A1 más 6A2. ¿Me están oyendo? Sí, ahora sí me están oyendo, ¿verdad? Ya. Entonces, aló, ¿me oyes? No, es que pensé que se me había ido el internet. Allá. Ok. Ya, es que yo en cambio desconecté mis audífonos porque quería probar si es que podía sonar por otro lado, pero bueno. Entonces, lo que hicimos para resolver este sistema es que cambiamos filas, ¿no? Bueno, aquí hay que resolver el sistema. Cambiamos filas, aplicamos eliminación, bla, 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 ¿verdad? Esto ya saben hacer como eliminar matrices, simplificar, ¿verdad? Por renglones. Entonces, llegamos a esta expresión y aquí hay otro error.
La última ecuación me queda menos 5x sobre 3. La ecuación ya que queda esto igualado a 0, me queda menos 5x sobre 3 más 2y sobre 3 más z. El z va sumado acá al lado, ¿no? Es 2y tercios más z. ¿Sí? El 2y está sobre 3 nada más, el más z debe estar aquí al lado. Entonces, esta ecuación que me queda igualada a 0, esa es la que me da la condición del subespacio. A ver, ¿qué es lo que queríamos hacer? Nosotros lo que teníamos es que queríamos encontrar h, que era el generado por estos dos vectores, estos dos que están aquí. Y la pregunta es, ¿qué me generan estos dos vectores? ¿Cómo yo sé? Ah, el generado son todas las combinaciones lineales. Sí, eso suena muy romántico, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cuáles? ¿Cómo yo cojo un vector, digo, por ejemplo, el vector 3, 1, 4? ¿Cómo sé si ese vector pertenece a h? Ah, bueno, para encontrar los vectores que tienen la característica de h, lo que hicimos fue, hicimos la combinación lineal, esta de aquí, y la igualamos al vector v, y este vector v era x, y, z. Y generamos las ecuaciones, igualando sus respectivas componentes. Y resolvimos el sistema de ecuaciones aplicando un método cualquiera, ¿no? En este caso aplicamos este método. Y entonces llegamos a la condición de que si multiplicamos esta ecuación por 3, me iba a quedar, esta es la ecuación, ¿no? Al multiplicarla por 3 me queda que, por menos 3, me queda que 5x menos 2y menos 3z es igual a 0. Y esta es la condición que debe cumplir cualquier vector de R3 para pertenecer a H. Es decir, que los vectores los vectores V1 y V2, estos dos vectores de aquí, estos dos vectores, cuando yo los combino y hago una combinación lineal de ellos, puedo encontrar cualquier tipo de vector que cumpla con esta característica. Es decir, si un vector cumple con esta característica, este vector pertenece al generado de los dos vectores o pertenece a H. ¿De acuerdo? Si es que cumple con esa característica, pertenece. Por ejemplo, el vector 1, 1, 1 pertenece. El vector 1, 1, 1 pertenece porque cumple que 5 por 1 menos 2 por 1 menos 3 por 1 me da 0. El vector 1, 1 pertenece a H, pertenece al generado de los dos vectores. A eso llamamos espacio generado. Bien, un teorema. Ojo que en álgebra lineal todos los teoremas hay que demostrar. Y hasta aquí me he saltado creo que casi todititos los teoremas. Pero todos los teoremas hay que demostrar y son un montón. De espacios vectoriales hay un montón de teoremas. De subespacios hay otros más, etcétera. Yo no los he visto porque como no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero bueno, he puesto aquí algunos teoremas, ahora sí en los documentos ya les he puesto teoremas, aunque no les voy a hacer la demostración. Teorema, sea el espacio vectorial y tenemos un conjunto de n vectores del espacio vectorial, entonces el conjunto generado por todas las combinaciones lineales de estos vectores es un subespacio vectorial. Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, para H, dijimos H es el generado de estos dos vectores. Bueno, si H es el generado de un conjunto de vectores, en este caso de esos dos vectores, H es un subespacio vectorial. Todo conjunto que sea generado por un conjunto de vectores, todo conjunto es un subespacio vectorial. Eso hay que demostrarlo y bueno, eso se puede demostrar, ¿no? ¿Ya? Además, es el menor de los subespacios que contiene a este conjunto de vectores. ¿Sí? No hay otro subespacio que sea menor que contenga ese conjunto de vectores. Hay dos cosas por demostrar en este teorema, ambas se las van a demostrar en clase. El profesor, si es que no se las demuestra, seguramente o se las pedirá que ustedes la demuestren como deber, o se las tomará en el examen, que es más divertido todavía, ¿no? Eso es más divertido para el profesor, tomarles esas demostraciones en el examen. Bien, el espacio generado que se representa con esta letra L mayúscula, para determinar el espacio, para demostrar o determinar un espacio generado, se lo utiliza para denotar. El espacio generado se utiliza esta letra L mayúscula. El espacio generado por este conjunto de vectores V1, V2, V3, Vn es igual a la combinación lineal, a todas las combinaciones lineales que hay con ese conjunto, donde I pertenece a los reales y V y
también pertenece al conjunto V. Este es VI, ¿no? Para I que va desde 1 hasta N. Este es alfa I, este es VI, no 1, VI. A eso llamamos el generado. Son las combinaciones lineales. Muy bien. Queremos determinar cuál es el menor subespacio que contiene a estas dos matrices. Es decir, queremos encontrar el generado de estas dos matrices. Nuestro espacio vectorial, ¿cuál es? En este caso, son matrices 2 por 2. Este es el espacio vectorial. Y nosotros tenemos dos matrices de matrices 2 por 2. Este conjunto S, queremos encontrar qué es lo que me genera, cuáles son las matrices que pertenecen a este conjunto. El generado por este conjunto S, como vemos, son las combinaciones lineales de ellos dos. Alfa 1 por 1, 0, 0, 1 más alfa 2 por 0, 1, 0, 0. Perdón, 0, 1, 1, 0. Si nosotros hacemos la combinación lineal y la igualamos a una matriz típica, que sería, por decirlo, A, B, C, D, si hacemos la combinación, ¿qué me va a quedar? Que alfa 1 será igual a A, que alfa 2 será igual a B, que alfa 2 será igual a C y que alfa 1 será igual a D. Entonces, reduciendo aquello, nos va a quedar, como ya habíamos dicho, que alfa 1 era igual a A y alfa 1 era igual a D, por lo tanto A y D son iguales. Lo mismo que alfa 2 era igual a B y que alfa 2 era igual a C, y por lo tanto B y C son iguales. Estas dos componentes son iguales. ¿Qué me generan estas dos matrices? Me generan todas las matrices 2 por 2 que cumplen esta característica. ¿Y cuál es esta característica? Que los elementos de su diagonal principal son iguales y que los elementos de su diagonal secundaria son iguales. Por ejemplo, el 1 menos 4 menos 4, 1. El 2, 3, 3, 2. El 0, 0, 0, 0. Todos esos elementos pertenecen a el generado por el conjunto S. Todos esos vectores. ¿De acuerdo? Una vez más. Quiero encontrar cuál es el menor subespacio que contiene a estos dos. Encuentro su generado. ¿Cómo lo encuentro? Hago su combinación lineal. Aquí está, alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2. Lo igualo a un vector representativo del espacio vectorial, a un vector de matrices 2 por 2. Resuelvo el sistema de ecuaciones al igualar dos vectores y entonces encuentro las condiciones. Muy sencillito. Ya lo hicimos eso la clase pasada también, algo de eso hicimos. Determinar el menor subespacio que contienen los vectores del conjunto S. Entonces hay que encontrar qué me genera este de aquí. ¿Qué me genera? Bueno, como es un solo vector, digo la combinación lineal de 2, 1, lo igualo a un vector XY. ¿Y qué voy a obtener? Que 2 alfa es igual a X y alfa es igual a Y. Si 2 alfa es igual a X y alfa es igual a Y, entonces X es igual a 2 veces Y. Eso es lo que me genera. Me generan los vectores X, Y, ¿verdad? Tal que X es igual a 2Y. Eso es lo que me genera este vector. Me genera todos los vectores cuya primera componente es el duplo de la segunda. Aquí como era un solo vector, mucho más fácil de encontrarlo. Pero si tenemos más vectores como en la anterior, hay que determinarlo. Pero aquí muy fácil, ¿no? Espacio generado por un conjunto de vectores. Definición. Sea V un espacio vectorial y los vectores 1, 2, 3 hasta n vectores del espacio vectorial, y sea W un subespacio de V. W es el espacio generado por el conjunto de vectores V1, V2, V3, Vn, si y solo si W es igual al generado de estos vectores, o que también se representa con gen del conjunto, ¿no? GEN para indicar generado, o también L, las combinaciones lineales de todos estos vectores. Mientras que a este conjunto de aquí, los que están aquí adentro, este o estos n vectores, este conjunto se le denomina conjunto generador del subespacio. Al conjunto se lo llama conjunto generador y el subespacio es el generado por estos vectores. Una vez más, ¿y qué significa el generado? Son todos los vectores que se pueden expresar como combinación lineal de estos de aquí. Eso. Para cualquiera valores de alfa, pueden ser que todos sean ceros, todos negativos, todos positivos, no importa, cualquier combinación lineal.
Veamos otros teoremas que son importantes. Si yo tengo dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial y se cumple que uno de los subespacios es el generado por un conjunto S1 y el otro subespacio es el generado por el conjunto S2, entonces el espacio suma de los dos subespacios corresponde a la combinación lineal o al generado de la unión de los dos conjuntos. El espacio suma se lo puede determinar como el generado de la unión de los conjuntos S1 con S2. Ese teorema, obviamente por ser un teorema, hay que demostrarlo. Y ya como les dije, yo no voy a hacerles la demostración. Vamos a definir lo que es la suma directa. Vimos nosotros en operaciones entre vectores, vimos operaciones de unión y dijimos que la unión no siempre es un subespacio vectorial. Vimos la intersección y esa siempre es subespacio vectorial. Y vimos también el espacio suma. Ahora, hay una definición para cuando decimos que dos subespacios o una suma de subespacios corresponde a una suma directa. Dice aquí, sean dos subespacios vectoriales del espacio vectorial, la suma de los dos subespacios es una suma directa, ¿verdad? Si y solo si cada vector del subespacio suma, tiene una única representación como la suma de un vector de un espacio y de un vector del otro espacio. La suma directa la representaremos como con este circulito para indicar que es una suma directa. Fíjense, aquí ya no es suma de vectores, es suma de subespacios. Y cuando se trata de una suma directa, miren, la suma de subespacio la representamos con un signo más nada más, ¿verdad? Pero si yo quiero representar la suma directa, ya no es simplemente una suma, sino una suma directa, ya lo represento con un cerito para indicar que se trata de una suma directa. Otro teorema. Si tenemos dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial, la suma de estos dos vectores o el espacio suma es una suma directa de los dos subespacios si y solo si la intersección entre los dos subespacios es el neutro. Si es que los dos subespacios tienen como intersección solamente el neutro, entonces la suma es una suma directa. Es decir, que yo puedo expresar cualquier vector del conjunto suma, lo podré expresar como una única combinación y no otra. Es de un vector del subespacio 1 y un vector del subespacio 2. Es decir, si yo tengo un vector que pertenece al conjunto suma y sé que esta es una suma directa, entonces ese vector, por ejemplo, si es el vector 3, vector 1, del vector del espacio 1, más 2, vector del espacio 2, esa es su única combinación, no hay otra, no puede haber otra. Es la única combinación. Mientras que si no se trata de una suma directa, sí es posible que yo pueda encontrar más de una combinación para encontrar un vector del espacio suma en función de los vectores que están haciendo la suma. Ya, pero si se trata de una suma directa, no, hay una única combinación. ¿Cuándo se trata de una suma directa? Bueno, la definición ya está, pero una forma muy fácil de hacerlo, si es que la intersección entre los dos subespacios es el neutro, el vector nulo o el vector cero, si es que la intersección es el vector cero, entonces podemos afirmar que es una suma directa. Y lo mismo, si se trata de una suma directa, entonces la intersección es el vector nulo. Veamos ejemplos. Tenemos estos subespacios vectoriales, un subespacio W1 y un subespacio W2. Están definidos de esta manera. ¿Cuáles son los vectores que pertenecen a W1? Son los vectores con la siguiente característica, que 2 veces la primera componente menos la segunda componente y más 3 veces la tercera componente es igual a 0. Esa es la condición. Por ejemplo, el vector menos 1, 1, 1 pertenece a W. El menos 1, 1, 1. Ese vector pertenece a W1. Vectores, el conjunto W2 son los vectores que tienen esta forma. 3t, t menos 2t. Es decir, que la primera componente es 3 veces la segunda y que la segunda componente es menos 2 veces la segunda. Perdón, la tercera componente es menos 2 veces la segunda. Esa es la característica ahora de este nuevo subespacio.
¿Qué me pide determinar? Me pide determinar el conjunto S1 donde el primer subespacio es el generado de ese conjunto. Me pide encontrar un conjunto S2 tal que el subespacio W2 sea el generado de ese conjunto. Me pide que encuentre la intersección, la suma de subespacios y el conjunto S3 donde la suma es el generado por S3. Vamos a ver cómo encontramos todo esto. Primero lo primero. Queremos encontrar S1. Vamos a verlo. Queremos encontrar el conjunto de S1 donde W1 es el generado de S1. Ahora, ¿qué era W1? W1 eran las ternas ordenadas X, Y, Z que cumplían con esta condición. Es decir, yo puedo, a partir de allí, puedo despejar una de las variables, como por ejemplo en este caso está despejada Y sería 2X más 3Z. Si esta condición la sustituyo en el vector típico, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener aquí dos parámetros que son X y Z. Si yo saco factor común, por decirlo de alguna manera, si saco factor común X, ¿cuánto me va a quedar? Aquí me va a quedar 1, aquí 2 y acá 0. 1, 2, 0. Luego, si aplico lo mismo, ahora saco factor común Z a este vector de aquí. Si le aplico y obtengo el valor de Z como factor común, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0, 3, 1, porque aquí no hay Z, aquí será 0 en la primera componente, la segunda componente tenemos 3Z, por lo tanto será 3, y la tercera componente 1, 0, 3, 1, que es este vector de aquí. Entonces, como lo que hice fue tomar la condición del subespacio, reemplazarla en el vector característico, el vector típico, ¿verdad? A partir de allí saqué esos factor común, por decirlo así, no es factor común, pero por decirlo así, ¿no? Y encontré estos dos vectores. Estos dos vectores, entonces, recuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que ese era el proceso para encontrar una base. Ahora nosotros estamos utilizando ese proceso para encontrar el conjunto que genera. A ver, Adrián, hable, dígamelo. ¿De dónde sale la X que está antes del 2X? ¿Esta de aquí o esta? Sí, Ya, es la que de arriba, el esa. vector, recordemos que H1, perdón, el subespacio W1 se define como XYZ con la condición de que 2X, caray, que 2X menos Y más 3Z es igual a 0. Pero el vector es XYZ. Lo que hice fue despejar Y. Al despejar Y tenemos 2X más 3Z. Esto se sustituyó, en lugar de Y, se sustituyó aquí. Quedó X, 2X más 3Z, Z. Entonces, a este vector de aquí yo lo puedo expresar como una suma donde lo separo. X, 2X0, este vector solo tiene X, y este de acá solo tiene Z. Este sería 0, 3Z, Z, como la suma de estos dos. Y aquí en este vector le saco el factor común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le saco factor común X y ¿qué me queda? 1, 2, 0. Acá en este otro vector saco factor común Z y sería 0, 3, 1. Y estos dos vectores, el 1, 2, 0 y el 0, 3, 1, estos son los vectores que me generan el conjunto o el subespacio W1. Estos dos vectores son los que me generan ese subespacio. O sea, ese es el conjunto generador del subespacio. Recuerdan que en la clase pasada, que no conocíamos nada de lo que eran las bases, pero dijimos, ya encontremos una forma de hallar una base. Hicimos este proceso, este mismo proceso, y decíamos, este es el proceso para encontrar una base. Ahora estamos utilizando ese proceso para encontrar un conjunto generador. Ya hoy día mismo vamos a tratar de ver si alcanzamos a ver lo que es una base. Bueno, el otro ejemplo. El conjunto S2 hay que encontrarlo donde el subespacio W2 estaba generado por este conjunto S2. ¿Qué es lo que tenía que hacer? A ver, sabíamos que el subespacio 2 estaba dado por este vector típico, 3t, t menos 2t.
¿Cómo voy a encontrar el conjunto generador? Bueno, fácil. A este vector de aquí le saco el factor común t y ¿qué me queda? 3, 1, menos 2. Este vector que obtengo aquí, 3, 1, menos 2, este es el que me va a generar todos los vectores de la forma W2. Entonces yo puedo decir que es la combinación lineal de 3, 1, menos 2, o es el generado de 3, 1, menos 2. Este sería el subconjunto 2. ¿Qué más me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía que haga la intersección. ¿Cómo se hacía la intersección de los dos subespacios? Decíamos igual o un vector típico de un espacio con un vector típico del otro espacio, ¿verdad? La condición de estos vectores era esta y la condición era la de acá. Ahora, dado que aquí hay un único parámetro, que era el parámetro t, ya que x es 3t, y es t y z es menos 2t, ¿verdad? Lo que puedo hacer es que en vez de eso de allí, para resolver el sistema, ya sé que x, a ver, recordemos que igualábamos, ¿no? Vamos a regresar. Igualábamos, ¿verdad? Los vectores típicos, es decir, que x debe ser igual a 3t, y igual a t, z es igual a menos 2t. Para encontrar la intersección, tomaba un vector típico y los igualaba. Ahora, la condición del vector típico era esta de aquí, pero ya sabemos que x vale 3t. Entonces, en lugar de x ponemos 3t. Ya sabemos que y es igual a t, entonces en lugar de y ponemos t. Y ya sabemos que z es menos 2t, entonces en lugar de z reemplazamos por menos 2t y encontramos cuál es la condición que deben de cumplir los vectores para la intersección. Es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Este es el subespacio, las igualamos. Dado que x es igual a 3t, lo reemplazo. Dado que y es igual a t, lo reemplazo. Dado que z es igual a menos 2t, también lo reemplazo. Y al sumar todo esto, ¿qué me queda? Me queda 6t menos t menos 6t, lo cual es menos t igual a 0, o lo que es lo mismo, t es igual a 0. Si encontré el valor para t, un valor para t, en este caso el 0, ¿qué puedo decir? ¿Cuál entonces es mi conjunto, mi espacio de intersección? Bueno, son todos los x, y, z al que t es igual a 0. Y si t vale 0, para este x y z va a quedarme que x es igual a 0, que y es igual a 0 y que z es igual a 0. Si lo hago por acá, me va a quedar que x también va a ser 0, ya que x es igual a 3t, como t vale 0, x vale 0. Y es igual a t, como t vale 0, y vale 0. Z es igual a menos 2t y como t vale 0, z vale 0. ¿De acuerdo? Exactamente, me va a quedar en este caso el vector neutro del espacio vectorial, el vector nulo o el cero vector. Muy bien, ya encontramos la intersección. Me pedí adicional también que encuentre el espacio suma. Vamos a ver cómo encontramos el espacio suma. El espacio suma, ya lo hemos dicho, puedo encontrarlo como el generado de los dos conjuntos, el generado del conjunto que me genera W1 y del conjunto que me genera W2. Es decir, el generado de estos tres vectores. ¿De dónde saco estos tres vectores? Recordemos que habíamos encontrado el generado de S1, que era este, ¿no? 1, 2, 0, 0, 3, 1. Vamos a revisarlo para que lo recuerden. Aquí está. El conjunto S1 es el generado de 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Y ahí lo tenemos, ¿no? 1, 2, 0, 0, 3, 1. Unión el conjunto S2. Y el generado de S2 eran los vectores, el vector base, vector generador era el 3, 1, menos 2. El generado de estos tres es el que me va a dar el espacio suma. Ahora, nuevamente, ¿cómo encuentro qué es lo que me genera este conjunto? Para saber qué me genera, debo hacer una combinación lineal, ¿verdad? E igualarla a un vector representativo del espacio vectorial. En este caso, aquí he tomado A por 1, 2, 0, más B por 0, 3, 1, más C por 3, 1, menos 2. Esta es la combinación lineal. Ahora,
Esto lo igualamos a un vector típico, que podría ser x, y, z. Y entonces me va a quedar, bueno, si multiplicamos aquí me queda a más 2b, 0. Perdón, a, 2a, 0. Esto sería 0, 3b, b. Y por último tendría 3c, c, menos 2c. Si ya sumamos esos dos vectores, vamos a obtener lo que está aquí. A más 3c, por acá 2a más 3b más c. Y por último no tiene a, sería b menos 2c. b menos 2c. Esto es lo que me genera los vectores que cumplen con esta característica. Sí, pero eso todavía yo no sé si es que tuviera un vector, por ejemplo, el 5, 4, 3. No sé si es que C5, 4, 3 pertenece y cumple con estas condiciones. Ah, bueno, pero podemos hacer otra cosa. Podemos, para encontrar cuál es el conjunto o qué es, para encontrar qué es lo que me genera, podemos hacer lo que está aquí. Igualamos ese vector típico a a un vector representativo del espacio vectorial. Recordemos que esto es lo que me quedó, ¿no? Del ejercicio que estamos terminando. Aquí la primera componente es A más 3C, 2A más 3B más C, B menos 2C. Entonces, para saber qué es lo que me genera, lo que vamos a hacer será igualar este vector típico a un vector que me representa el espacio vectorial, el vector en este caso en el espacio que es R3. Y al igualar lo que me queda por componentes, me queda que A más 3C es igual a X, 2A más 3B es igual a Y, perdón, 2A más 3B más C, y B menos 2C es igual a Z. Planteo el sistema en un sistema de ecuaciones, en un sistema con una matriz ampliada, perdón, y resuelvo. Y resulta que al resolver no es posible que anule alguna de las filas, no se pudo anular. O pude haber sacado el determinante del sistema y como el determinante es diferente de 1, ¿verdad? Entonces ya podía haber dicho que dado que el determinante es diferente de 1, perdón, diferente de 0, la matriz tiene inversa, el sistema tiene solución, ¿verdad? Solución única. Entonces, en este caso, como no se pudo eliminar ninguna fila, no hay restricciones para los vectores X, Y, Z. No hay restricciones. Y si no hay restricciones, bueno, entonces generan todo el espacio vectorial. ¿Y cuál era el espacio vectorial? El espacio vectorial era R3, es R3. ¿De acuerdo? El espacio vectorial es R3. No encontré restricciones, por lo tanto me generan todo el espacio vectorial. ¿Qué más me pedía el ejercicio? Encontrar el conjunto, un conjunto S3, tal que el espacio suma sea el generado de S3. Habíamos dicho que S3 se puede expresar como la unión de los dos conjuntos, de los vectores de los conjuntos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos vectores? Esos vectores eran, aquí están, ¿no? 1, 2, 0, 0, 3, 1 y 3, 1, menos 2. Esos tres vectores. Esa es una opción, ¿no? Esa es una opción, la unión de los dos conjuntos. Otra opción es utilizar un vector canónico, o si los vectores canónicos del espacio, que son IJK, donde I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K 0, 0, 1. ¿Puedo encontrar otro conjunto más que también me genere? Sí, por supuesto. Se pueden encontrar muchos más conjuntos que me generen a ese mismo espacio suma. Muy bien. Con esto terminamos espacio generado. Vamos a cerrar lo que corresponde a este PPT. Y nos vamos a ir ahora a independencia lineal. Y vamos a compartir. Nos vamos a independencia lineal. Muy bien. ¿De qué se trata esto de la independencia o dependencia lineal?
En el estudio del álgebra lineal, una de las ideas centrales es la de dependencia o independencia lineal de los vectores. En esta sección se define el significado de independencia lineal y se muestra su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y determinantes. Bien, empezamos tratando de contestar la siguiente pregunta. ¿Existe una relación especial entre los vectores V1, 1, 2 y V2, 2, 4? ¿Existe una relación que haya entre estos vectores? A simple vista, sí. ¿Qué tipo de relación hay? Que el vector 2 es el duplo del vector 1. El vector 1 es 1, 2. Y el vector 2 es el duplo. Si multiplicamos a este vector 1 por 2, entonces podemos decir que el vector 2 es 2 veces el vector 1. Por supuesto, se puede apreciar que el vector 2 es 2 veces el vector 1, o si se escribe esta ecuación de otra manera, en lugar de escribir vector 2 es igual a 2 vector 1, yo puedo decir que paso el vector 2 a restar y me queda que 2 veces vector 1 menos vector 2 es igual a 0. ¿Cómo se llama esta expresión de aquí? Esta expresión se llama combinación lineal. Y yo tengo una combinación lineal de vectores que me da como resultado, ¿qué cosa? Me da otro vector. ¿Qué vector me ha dado aquí? En este caso, me ha dado el vector nulo, el vector 0, el vector neutro del espacio vectorial. Muy bien. En otras palabras, el vector 0 se puede escribir como una combinación no trivial de los vectores 1 y 2. Al decir no trivial, se refiere a que todos los coeficientes no son ceros. Hay al menos uno que es diferente de 0. ¿De acuerdo? En este caso, en la combinación, ¿cuáles son los coeficientes? Los coeficientes serían 2 y menos 1. Esos son los coeficientes de la combinación lineal. Y con esos valores que no son ceros, con esos valores yo pude encontrar el vector nulo. La misma pregunta. ¿Qué tienen de especial los vectores V1, V2 y V3 en este caso? ¿Hay alguna relación entre ellos? Bueno, aquí está menos fácil de verificarlo. No como en el anterior, que a simple vista podíamos decir, no, pero se ve fácilmente que uno es múltiplo, el duplo del otro. Acá no podemos hacer eso. ¿Se dan cuenta? Aquí yo no puedo decir que el primero, la suma de los dos me da acá. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es más difícil a simple vista. Sin embargo, también se puede verificar que el tercer vector es 3 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. Es decir, verifiquemos. 3 veces el vector 1 sería 3 por 1, ¿verdad? Más 2 por menos 4 sería 3 menos 8 menos 5, correcto. Acá, 3 veces vector 1, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2, 6 más 2, 8, correcto. Y finalmente, la última componente, 3 por 3, que me da 9, más 2 por 5, 10, 9 más 10, 19. Ajá, efectivamente, el vector 3 se puede encontrar como esta combinación lineal, como 3 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. O, escrito de otra manera, puedo decir que 3 veces vector 1 más 2 veces vector 2 y el vector 3 lo paso a restar, que menos vector 3 es igual a 0, al vector neutro, al vector nulo del espacio vectorial. Entonces, yo tengo una combinación lineal con coeficientes no todos ceros que me da el vector nulo. Ah, entonces este sistema es dependiente. Si existe una combinación lineal en la cual, yo puedo determinar los coeficientes igualado al 0 y no todos los coeficientes son ceros, entonces digo que estos vectores son linealmente dependientes. Pero ¿quién depende de los demás? ¿Es que B3 depende de B1 y B2 nada más? Bueno, sí, pero no solamente así. Porque también puedo decir que B1, el vector V1, es dependiente de los vectores 3 y 2. O que el vector 2 depende de los vectores 3 y 1. Así que no puedo decir yo que específicamente este vector es dependiente de los demás y nada más. No, lo que es más
es más fácil hablar o es mejor decir es que el conjunto, los tres vectores son dependientes. El conjunto, este conjunto de tres vectores, el conjunto es dependiente. No que el primer vector depende del segundo y el tercero, no. El conjunto es dependiente. ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma de decirlo. Veamos la definición. Sea el espacio vectorial y este conjunto de vectores, n vectores, los vectores del 1 al n son linealmente independientes, que por lo general se representa con LI, son linealmente independientes si y solo si esta combinación lineal es igual al vector nulo, ¿verdad? Para cualquier alfa i, ¿Se dan cuenta? Esto, alfa i es igual a 0, donde i va desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? O a 1, 2 hasta n. Y entonces, ¿verdad? Estos decimos que son linealmente independientes. Si es que cuando yo hago la combinación lineal igualado al vector neutro, el único resultado posible de la combinación es que todos los escalares son ceros. Si al hacer esta combinación todos los escalares son ceros, entonces son independientes. Caso contrario, digo son dependientes. Fíjense lo que hicimos acá. Hicimos una combinación lineal de estos tres vectores, 1, 2 y 3. Lo igualamos al 0 y resulta que existen coeficientes para la combinación y estos coeficientes, no todos ellos son ceros, ¿verdad? Existe una combinación de coeficientes y me da el vector nulo. Ah, entonces como estos no todos son ceros, esto de aquí significa que es dependiente. ¿Por qué? Porque independiente, si son independientes, al hacer la combinación lineal de estos vectores con el vector nulo, todos los escalares tienen que ser cero. Allí es independiente, si todos los escalares son cero. Caso contrario, es decir, si existen escalares alfa 1, alfa 2 o alfa 3 o alfa n, alguno, al menos uno, que sea diferente de cero, hace posible expresar el vector nulo como una combinación lineal de los vectores 1, 2, n, se dice entonces que el conjunto es linealmente dependiente. Es independiente cuando al hacer la combinación lineal, la única solución es que todos los escalares sean cero y no hay otra. La única forma. Allí son independientes. Si es que encontramos una solución, entonces no son independientes, son dependientes. En otras palabras, para que el conjunto de vectores sea vectores linealmente independientes, el vector nulo debe tener una única representación como combinación de estos vectores. Allí también tenemos ese otro teorema. ¿De acuerdo? Y nos hubiéramos ahorrado hacer toditito el ejercicio. Pero bueno, en fin, estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Determinar si este conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Tenemos tres vectores. ¿Cómo vamos a determinar su independencia? Bueno, podemos decir voy a expresar uno en función de los otros o hacer una combinación lineal, igualarla al neutro y verificar si es que todos los coeficientes de la combinación lineal me dan cero. Si todos me dan cero, entonces sí son independientes. Si no todos me dan cero, entonces son dependientes. Entonces, fíjense, aquí está la combinación lineal, ¿no? Alfa 1 por 1, 1, 1, más alfa 2 por menos 1, 0, 1 y alfa 3 por 1, 2, 3. Y eso es igual al vector 0 del espacio vectorial. Acá me queda alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3, igual 0. Luego tenemos alfa 1 más 0 alfa 2, se va alfa 2, más 2 alfa 3, que alfa 1 menos alfa 3 sea igual a 0, menos 2 alfa 3. Y por último, para la tercera componente, alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 igual a 0. Y ahí tenemos la tercera ecuación, ¿no? Resolvemos el sistema y resulta que al resolver el sistema, llegamos a que se elimina una de las filas. Se elimina una de las filas y ¿qué me queda entonces? Me queda que alfa 2 es igual a menos alfa 3, aquí lo tenemos, alfa 2 es igual a menos alfa 3, y que alfa 1
es igual a menos 2 alfa 3. Por lo tanto, el sistema tiene infinitas soluciones. No es que la solución, al igualar la combinación lineal al neutro, no es que la solución me quedaron que todos son cero. No. Si me hubieran quedado que todos son ceros, entonces son independientes. Acá no. Me quedó que este conjunto tiene infinitas soluciones. Ya, entonces son dependientes. Determine si este conjunto es linealmente independiente o dependiente. Muy bien, nuevamente, hago la combinación lineal. Alfa 1 por el vector 1, más alfa 2 por el vector 2, más alfa 3 por el vector 3, y lo igualo al neutro del espacio vectorial. El espacio vectorial de las matrices 2 por 2, su vector nulo es la matriz nula, 0, 0, 0, 0. Resuelvo el sistema y me va a quedar que alfa 1 es igual a 0. Luego que alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Luego que alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Y por último que alfa 1 más alfa 3 es igual a 0. Entonces ahí tengo el sistema de ecuación que se genera, ¿verdad? Aquí tengo la matriz que se me genera, al sumar estas tres matrices se me genera esta matriz, igualo, el proceso que hicimos ahora, los igualo y nos queda este sistema de ecuaciones. A partir de allí podemos ir eliminando variables, ya sabemos que A1 vale 0, y si A1 vale 0, este vale 0, entonces A3 también vale 0. Y si A3 vale 0, significa que alfa 2 vale 0. Si alfa 1 vale 0, que es condición como está aquí, si alfa 1 vale 0, entonces dado que alfa 1 es 0, alfa 3 también será 0, ¿verdad? Y si alfa 3 es 0, entonces alfa 2 es 0. Entonces el sistema tiene solución única. ¿Y cuál es la solución única? La solución trivial, en la cual los escalares son todos ceros. Es decir, este es 0, este es 0 y este es 0. ¿De acuerdo? Los tres escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, los tres son ceros. Entonces, como hemos determinado que la única forma en que podemos encontrar la solución al sistema homogéneo, ¿verdad? Es con estos valores de alfa, que todos sean ceros, entonces podemos afirmar que estos vectores son linealmente independientes, porque la única combinación para encontrar el neutro fue la solución trivial, es decir, que los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean todos ellos ceros. Teorema. Si nosotros tenemos un espacio vectorial y un conjunto de n vectores tal que n sea mayor que 1, vectores del subespacio, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente si y solo si al menos uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de los otros n-1 vectores. Este conjunto es dependiente si yo puedo encontrar en ellos, en cualquiera de ellos, uno que se pueda expresar como combinación lineal de los otros. Así sea, por ejemplo, digamos que el vector 2 es igual a 3 veces el vector 1 y nada más. Ya con esa condición ya digo que son dependientes, porque basta que uno dependa de otro. Por supuesto, es un teorema, hay que demostrar. Los teoremas se tienen que demostrar. En álgebra lineal todo teorema se demuestra. El profesor les va a demostrar. Solamente por ahora la intención es que usted conozca que este teorema existe por ahora, ¿no? Ejemplo. Determinar si el conjunto, este conjunto S, seno, donde sus vectores son esos tres vectores, seno cuadrado de X, coseno cuadrado de X1, determinar si este conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Bueno, por identidad trigonométrica, por ejemplo, seno cuadrado, yo lo puedo expresar como 1 menos coseno cuadrado. Es decir, seno cuadrado lo puedo expresar como una combinación lineal de estos dos de aquí. Sería menos 1 por coseno cuadrado más 1 por 1. ¿De acuerdo? Seno cuadrado lo puedo expresar como una combinación lineal que sería menos 1 por coseno cuadrado más 1 por 1, ¿no? 1 por 1, me da 1. Entonces, este vector yo lo puedo expresar como combinación de los otros dos. El sistema es un sistema dependiente porque existe al menos un vector que se puede expresar como combinación de los otros. Este es un ejemplo de lo que nos decía el teorema, ¿no?
Determinar si este conjunto es linealmente independiente o dependiente, lo mismo. Aquí podemos ver ya fácilmente que el segundo vector es menos 2 veces el primero. Este vector es menos 2 veces el de acá. Multiplico por menos 2 y ¿qué me queda? 2, menos 2. Entonces, también el sistema, este conjunto de vectores, es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque uno de ellos puedo expresar en función de los restantes. Es un conjunto dependiente. Veamos este tercer ejemplo. Determine si estos tres vectores en R3 son independientes. Bueno, para saber si son independientes, ¿qué es lo que hago? Voy a expresar el vector, bueno, aquí se hizo esto, ¿no? El vector 1, 2, 3 se lo expresó como 2 veces el vector 1, 1, 1 más el vector menos 1, 0, 1. Y efectivamente, si nosotros sumamos, ¿qué me va a quedar? 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 1, 2, con 0, que vea 2. 2 por 1, 2, más 1, 3. Efectivamente, este vector 1, 2, 3 es una combinación lineal de los otros dos. Y si uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal de los restantes, el conjunto en sí, el conjunto en total, es linealmente dependiente. Este conjunto es dependiente. ¿Por qué? Porque encontré al menos una combinación para uno de ellos en función de los demás. Otro teorema. Si se tiene un espacio vectorial y un conjunto de vectores del espacio vectorial, entonces, si un vector cualquiera es igual a otro vector, entonces el conjunto de vectores es dependiente, por supuesto, ¿no? Si un vector cualquiera es igual a otro, el conjunto es dependiente. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar este vector, lo puedo expresar como 1 por el otro vector, una combinación lineal de un solo elemento, ¿no? Entonces puedo decir que como puedo este vector expresarlo en función del otro, el sistema es dependiente. Tenemos también, si existe algún elemento i tal que el vector subíndice i es igual al neutro, entonces los vectores son linealmente dependientes. En español, que si el conjunto de vectores contiene al neutro, si el conjunto de vectores contiene al neutro, este conjunto es linealmente dependiente. Si el conjunto de vectores contiene al vector neutro, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Otro, si el conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto no vacío de ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Es decir, yo puedo tomar hasta la mitad de los n de aquí. Tomo la mitad. Esa mitad, si todo el conjunto es independiente, cualquier otra agrupación menor o cualquier otra agrupación de dentro de este conjunto es un conjunto que también es linealmente independiente. Y la cuarta, si el conjunto es dependiente, entonces para cualquier vectores de W1 hasta WK del conjunto vector del espacio vectorial, el conjunto, si este conjunto de aquí, si este conjunto es dependiente, si yo le aumento más vectores, el conjunto sigue siendo linealmente dependiente. ¿Sí? Si el conjunto ya de por sí era dependiente, si yo le agrego, le aumento más vectores, sigue el conjunto siendo un conjunto dependiente. No pasa a la inversa con que el sistema es independiente. Si el sistema es independiente y le agrego un vector adicional, es posible que el sistema siga siendo independiente como es posible que ya no sea independiente. Pero acá, si el conjunto es dependiente y yo le agrego vectores, pues el conjunto resultante sigue siendo dependiente. Con eso se ve lo que corresponde a independencia lineal. Muy fácil también. Y ahora sí, ¿para qué sirve espacio generado y para qué sirve independencia lineal? Sirve para trabajar lo que corresponde a bases y dimensión. Ajá. ¿Y cómo se resuelve esto? Vamos a ver el archivo de bases y dimensión. Aquí lo tenemos. Espacios vectoriales, bases y dimensión. Base de un espacio vectorial.
definición. Si nosotros tenemos, sea V un espacio vectorial y V un subconjunto del conjunto V, se dice que B es una base del conjunto del espacio vectorial si y solo si el conjunto B genera a todo el espacio vectorial y el conjunto B es un conjunto linealmente independiente. Cuando nosotros hablábamos de la base ya habíamos visto algo de espacio generado en la clase anterior y les había dicho que toda base, ¿verdad? Es un conjunto que genera, pero es una de las condiciones, tenía que cumplir otra. ¿Cuál es la otra condición? La que dice aquí. La otra condición es que sea linealmente independiente. ¿Qué es entonces una base? Una base de un espacio vectorial es un conjunto linealmente independiente y que genera el espacio vectorial. Eso es una base. Debe cumplir dos condiciones. Debe ser linealmente independiente. ¿Y cuándo es linealmente independiente? Cuando al hacer la combinación lineal de todos sus vectores e igualarlo al vector nulo del espacio vectorial, me obtengo como respuesta una solución única que todos los escalares deben de ser cero. Esa es la solución única. Si eso sucede, entonces digo que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Así verifico. ¿Y cómo verifico que generan el espacio vectorial? Para verificar que genera el espacio vectorial, lo que hago es igualo la combinación lineal del conjunto a un vector típico. Hago la suma de la combinación lineal, encuentro un solo vector, resuelvo las ecuaciones que se generan al igualar los dos vectores y listo. Y ahí encuentro las condiciones. Si encuentro alguna condición, es decir, si alguna fila se elimina, entonces hay condiciones, por lo tanto no genera todo el espacio. Si por el contrario no hay ninguna fila que se elimine, bueno, entonces no hay restricciones, no van a haber restricciones, ese conjunto genera todo el espacio vectorial. Ejemplo, determinar si este conjunto, estos tres vectores, son una base de R3. Muy bien, ¿cómo puedo saber si es una base? Tengo que ver dos cosas, que genere y que sean linealmente independientes. Muy bien, ¿cómo voy a verificar la independencia lineal primero? Para que sea independencia lineal, hago la combinación lineal de estos tres. Alfa 1 por 1, 1, 1, más alfa 2 por 1, 1, 0, más alfa 3 por 1, 0, 0, y lo igualo, ¿a qué cosa? Al 0, al vector nulo, para ver si es independiente igualo al nulo, para ver lo que genera igualo a un vector típico. Eso hay que tenerlo claro. Para saber si es que un conjunto es linealmente independiente, se iguala al vector nulo. Para saber, para encontrar qué es lo que genera, la igualo a un vector típico. En este caso vamos a encontrar si es que son linealmente independientes. Entonces, me va a quedar en forma de matriz, la matriz 1, 1, 1 en columnas, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Aquí está. Y puedo a través del determinante decir, bueno, el determinante de esta matriz, ¿cuánto es? Este determinante, por ser una matriz, una especie de triangular, ¿verdad? El producto de los elementos de su diagonal principal me da su determinante, de la diagonal secundaria me da su determinante. En este caso, su determinante es 1. Como el determinante es 1, significa que es linealmente independiente porque el sistema de ecuaciones tiene solución única. Y como está igualado a 0, la única solución es que sean todos 0, todos los coeficientes sean 0. Si el determinante me hubiera quedado 0, entonces aquí no hay solución única, ¿de acuerdo? En este caso sí hay solución única, cualquier número diferente de 0, ¿no? Me da solución única y por lo tanto yo sé que esa única solución es que todos sean 0 porque el sistema está igualado a 0, no puede ser de otra manera, a menos que se defina dentro del espacio vectorial, esté definida alguna suma específica, ¿no? Y alguna multiplicación por escalar, que eso es lo que le va a pasar en el examen. Una vez más, en el examen el profesor lo hace divertido. En la clase explica cosas fáciles y sencillitas como esta, pero en el examen viene como que si ustedes fueran David para que se enfrenten a Goliat, ¿no? Más o menos así, eso es lo que hacen los profesores, ¿no? Bueno, ya vimos que es independiente. Vamos a ver si genera todo el espacio. ¿Y cuál es nuestro espacio? Es R3. Vamos a ver si genera todo R3. ¿Qué se debe hacer? La combinación lineal igualada a un vector representativo de R3.
Este vector típico de R3 es X, Y, Z, ¿no? Al hacer la combinación lineal me quedaría alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, coma, alfa 1 más alfa 2, coma, alfa 1. Y esto lo igualo y genero las ecuaciones que están aquí, ¿no? X es igual a alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, Y es igual a alfa 1 más alfa 2, Z es igual a alfa 1. Genero el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y ahora sí comienzo a resolver aplicando algún método de eliminación. Pero en este caso no voy a poder eliminar ninguna. No se puede, porque si yo utilizo este 1 como pivote, hago estos dos ceros. Con este 1 después puedo hacer este otro 0. Pero después no puedo eliminar nada más. Aquí no se puede eliminar. La matriz del coeficiente del sistema es inversible, como ya lo vimos también. Por lo tanto, el sistema es consistente, lo que significa que no voy a encontrar restricciones, no se va a eliminar ninguna fila. No voy a encontrar restricciones. Y si no hay restricciones, significa que son todos los vectores de R3 sin restricciones. Me genera a todo el espacio vectorial. Muy bien. Dado que cumple con A y B, es decir, que son linealmente independientes y que genera, entonces los tres vectores, estos tres vectores, forman una base para R3. Ahora vamos a determinar una base para este conjunto, que son las matrices que pertenecen a 2×2, tal que la transpuesta es igual a la matriz A. Es la definición de una matriz simétrica, ¿no? Nuestro subespacio W corresponde al subespacio de las matrices simétricas. Muy bien. Hay que determinar entonces un conjunto de vectores que sea linealmente independientes y que genere. Primero, ¿cómo vamos a encontrar su generado? Que es lo más fácil, encontrar su vector típico, ¿no? ¿Cuáles son las matrices que cumplen con la característica? Que su transpuesta sea igual a la matriz A son las simétricas, ¿no? Hay la diagonal principal cualquier elemento, pero los que van puestos en ubicados en forma simétrica tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, para este vector, habíamos dicho, yo puedo sacar como una especie de factor común y decir, saco factor común A, donde voy a tener 1, 0, 0, 0, este de aquí. Saco un factor común B, donde voy a tener 0, 1, 1, 0, este vector. Saco un factor común C, 0, 0, 0, 1. Al sacar el factor común C, como aquí no hay C, esto es 0, acá tampoco hay C, 0, acá no hay C, 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier matriz que pertenezca a este subespacio puede ser generado. Estos son los que generan. Este es el conjunto que genera. Recuerden, el procedimiento que vimos al inicio de la clase de hoy, encontrar el conjunto generador, que en la clase pasada habíamos dicho que ese conjunto puede servirme de base, ¿no? Bien, ahora, ya encontramos que generan. Ya encontramos que generan. Si estos generan, ya encontramos su conjunto generador. Ahora, ¿cómo sabemos si es la base? Debemos de verificar que sean linealmente independientes. ¿Cómo se determina que son linealmente independientes? Haciendo la combinación lineal de los tres e igualando al vector 0 del espacio vectorial. ¿Verdad? Aquí está. Hacemos la combinación lineal, lo igualamos al vector nulo. ¿Y qué me queda? Al sumar todo esto me da esta matriz. A partir de allí vino. Y al igualarlo a 0 voy a obtener que A vale 0, que B vale 0 y que C vale 0. Todos los coeficientes de la combinación son ceros. Y si los coeficientes de la combinación son ceros, entonces significa que el conjunto es linealmente independiente. Como estos tres vectores son independientes y generan al subespacio, por lo tanto son la base del subespacio. Ese conjunto es la base del subespacio. Espacio vectorial de dimensión finita. Vamos a definir lo que es una dimensión. Si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, decimos que esto es sí, solo si existe alguna base del espacio vectorial formada por un número finito de vectores. De no ser así, el conjunto sería un espacio vectorial de dimensión infinita. Por ejemplo, este subespacio que vimos aquí, este subespacio, ¿verdad? ¿Cuántos vectores tiene en su base? Tiene 3 vectores. ¿Es finita la cantidad de vectores o infinita? Es una cantidad finita. Ah, entonces este espacio tiene dimensión finita. Ejemplo,
Los espacios vectoriales Rn, P sub n y matrices M por n son espacios vectoriales de dimensión finita porque sus bases tienen un número finito de vectores. Yo puedo encontrar para R2, encontrar dos vectores que me generen todo R2. Hicimos en un ejercicio en una clase anterior, dos vectores que me generen R2 y que son linealmente independientes. Entonces esos dos vectores son base. Hicimos también para R3, hicimos para P sub 2. En P sub 2 pudimos encontrar tres vectores que generaban P sub 2. Podemos probar que esos tres vectores eran independientes y encontrar entonces que para los polinomios de grado menor o igual que 2, tres vectores forman su base. Y entonces, cualquier base está formada siempre por tres vectores. Bien, el conjunto, vamos a ver el teorema. El conjunto B de estos vectores del espacio vectorial es una base del espacio vectorial si y solo si cada vector del espacio vectorial puede expresarse de una única combinación lineal de este conjunto de vectores. Esto es una base si y solo si cualquier vector se puede expresar como una única combinación de este conjunto. Es decir, si esto es una base, entonces cualquier vector del espacio vectorial se puede expresar como una única combinación de este conjunto. Y si cualquier vector del espacio vectorial se puede expresar como una única combinación de este conjunto, entonces este conjunto es una base. Otro teorema. Si tenemos un espacio vectorial que está generado por este conjunto de vectores, entonces cualquier conjunto linealmente independiente en el espacio vectorial es finito y no contiene más de n vectores. Es decir, si yo tengo n vectores que me generan un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, cualquier conjunto linealmente independiente en el espacio vectorial es finito. No puedo encontrar un conjunto de vectores infinito linealmente independiente dentro del espacio vectorial. Si hay un conjunto finito que genera un espacio vectorial, no hay forma de que yo encuentre un conjunto infinito de vectores y ese conjunto sea linealmente independiente, dado que hay un conjunto finito de vectores que lo generan al espacio vectorial. Eso es lo que me dice el teorema. Corolario. Si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, cualquier par de bases del espacio vectorial tiene el mismo número de vectores. Si encuentro una base de un espacio vectorial que tiene tres vectores, cualquier base de ese espacio tendrá también tres vectores. No puede tener más ni puede tener menos. Ese es lo que me dice. Por supuesto, una vez más, todo esto hay que demostrar, ¿no? El profesor en su tiempo se lo demostrará. Dimensión de un espacio vectorial. Definición. Si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, entonces n es la dimensión del espacio vectorial si y solo si n es la cantidad de vectores que tiene cualquier base del vector. Su notación será la din del vector del espacio vectorial es igual a n. Entonces, si el espacio tiene dimensión 3, significa que la base debe tener 3 vectores, que cualquier base debe tener 3 vectores. Y si es que la base tiene 8 vectores, entonces la dimensión del espacio vectorial es 8. ¿De acuerdo? Si hay n vectores, si la dimensión del espacio es n, entonces la base, cualquier base del espacio vectorial debe tener n vectores, no más, no menos. Y si la base tiene n vectores, si cualquier base del espacio tiene n vectores, entonces el espacio tiene dimensión n. Eso es lo que me dice la definición, ¿no? Bien, algunos espacios conocidos. La dimensión de Rn es n. La dimensión de polinomios de grados menor o igual que n es n más 1. La dimensión de P sub 0 es 1. De P sub 1, polinomios de grados menor o igual que 1 es 2. La dimensión de P sub 2, polinomios de grados menor o igual que 2 es 3. Un polinomio de P sub 2, por ejemplo, sería AX cuadrado más BX más C. ¿Tenemos cuántas variables allí? ¿Cuántos parámetros? Tenemos 3 parámetros. A, B, C. Si hay 3 parámetros, significa que voy a encontrar 3 vectores. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión de P sub n es n más 1. Siempre por el término independiente, sí. La dimensión de matrices M por N es M por N. Es decir, las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4.
Por lo tanto, necesito, una base debe tener 4 vectores. Cualquier base, 4 vectores. La matriz es 3 por 2, tienen dimensión 6. Es decir, que cualquier base de las matrices 3 por 2 debe contener 6 vectores, siempre, no más, no menos. Muy bien. Lemas. Si tenemos un conjunto S de vectores y es un conjunto generador del espacio vectorial y algún vector que está dentro de este conjunto se puede expresar como combinación lineal de los otros restantes, entonces el conjunto S menos a ese vector también me genera el espacio vectorial. Si este conjunto me genera un espacio vectorial y hay un vector por allí, qué sé yo, el vector 2, que lo puedo expresar como combinación lineal, entonces yo puedo al conjunto quitarle el vector 2 y con el conjunto que me queda sigo generando el espacio vectorial. Sigue siendo un conjunto generador. ¿Será una base? No, el conjunto no puede ser una base porque ya tendría un vector que depende de los demás. No serían linealmente independientes. Entonces el conjunto no es base. Pero, una vez más me dice que si yo tengo un conjunto de vectores y hay uno por allí que lo puedo expresar en combinación de los demás, puedo tachar ese de allí, digamos que es el B sub 3, el V sub 3, saco este vector de aquí, ¿verdad? Y al sacar ese vector, los demás siguen generando el espacio vectorial. ¿Por qué? Porque ese era un vector dependiente y así puedo sacar a todos los dependientes. Otro lema, segundo lema. Si el conjunto S, si ese es un conjunto linealmente independiente, acá estaba diciendo que genera, en el anterior lema 1 digo que genera. En el lema 2 digo, si es un conjunto linealmente independiente y existe un vector no nulo X, del conjunto del espacio vectorial, pero que no pertenece al espacio generado, entonces el conjunto S unión X es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Yo tengo un conjunto independiente, ¿verdad? Y hay un vector no nulo que no pertenece al generado de este conjunto. Eso entonces, si yo a este conjunto lo hago unión e ingreso a este nuevo vector, lo ingreso al conjunto y formo un nuevo conjunto, un conjunto mayor, el nuevo conjunto es linealmente independiente, siempre y cuando este vector no pertenezca al generado. Porque si pertenece al generado significa que es una combinación lineal y si lo ingreso, entonces me va a generar un sistema dependiente. Un sistema dependiente, porque ya es un vector que pertenece al generado. Ya lo puedo expresar como combinación lineal de los otros. Pero si no pertenece al generado, entonces es un vector que está afuera, lo puedo ingresar y el conjunto, el nuevo conjunto ampliado, sigue siendo linealmente independiente. Ejemplos, determinar una base y dimensión de los siguientes subespacios vectoriales. Matrices 3 por 3 trae que la transpuesta es igual al negativo de la matriz A. Esa es la definición de matrices antisimétricas, ¿no? Son las matrices de 3 por 3 y A es una matriz triangular inferior. Los polinomios que pertenecen a P sub 3, tal que P evaluado en menos 1 es igual a P evaluado en 1 y P evaluado en 0 es igual a 0. Muy bien, vamos a encontrar una base y la dimensión de cada uno de estos subespacios. Primero con respecto a los espacios. Matrices 3 por 3, ¿cuál es la dimensión? La dimensión es 9. Esta dimensión es 9. Para P sub 3, ¿cuál es su dimensión? Su dimensión es 4, es n más 1. Muy bien, vamos con el primero. Determinemos primero cuál es el conjunto generador del espacio. Entonces, reemplazamos las condiciones, ¿no? ¿Cuál es la condición? Esta es la matriz A. ¿Qué condición me está dando el ejercicio? Me da la condición de que la transpuesta de la matriz es igual al negativo de la matriz. La transpuesta sería, si esta es la matriz A, transformamos la primera fila en primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera columna en tercera fila, ¿no? Encontramos la transpuesta. Y este es el negativo de la matriz A. Si resolvemos este sistema, ¿qué va a quedar? Que A1 es igual a menos A1. Aquí está. Por lo tanto, si yo paso A1 al otro lado, me queda que 2A1 es igual a 0, que A1 vale 0. ¿Qué más? Que A2 es igual a menos B1 y que A3 es igual a menos C1. También me queda que B2 es igual a menos B2. ¿De dónde obtengo que 2B2 es igual a 0 o que B2 es igual a 0 y que B3 es igual a menos C2? Y también que C3
es igual a menos C3 y es igual a 0. ¿Por qué no toma en cuenta las otras ecuaciones? Pues generan lo mismo. B1 es igual a menos A2. Esa ecuación está aquí. Perdón, B1 es igual a menos A2. ¿De acuerdo? Esa ecuación está aquí. Lo mismo, que C1 es igual a menos A3. Esa está aquí. Que C2 es igual a menos B3. Esa está aquí. C2 es igual a menos B3. Por eso no tomamos en cuenta esta, sino solamente la parte de acá arriba, ¿no? Entonces ya vimos aquí, según esto, A1 debe ser 0, B2 0 y C3 0. Ahí está. A1 0, B2 0, C3 0. Esta diagonal principal es 0. Luego C3 es igual a menos C1. A3, perdón, es igual a A2 es igual a menos B1. A2 es igual al negativo de B1. A3 es igual a menos C1. A3 es igual al negativo este de acá. Entonces C1 y menos C1. ¿Qué otra condición? Que B3 es igual a menos C2. Es decir, que B3 debe ser igual a menos C2. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces, estas son las matrices, el vector típico de las matrices que cumplen con las matrices antisimétricas. Este es el vector típico de las matrices antisimétricas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas variables hay en este caso? ¿Cuántos parámetros? 1, 2, 3. Tenemos 3 parámetros. Si tengo 3 parámetros, entonces yo ya sé que su dimensión va a ser 3. Voy a tener 3 vectores en la base. ¿Cuáles van a ser esos vectores? Bueno, voy a sacar factor común B1 y voy a tener 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voy a sacar C1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Y por último C2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Esa va a ser en realidad mi base, ¿no? Pero por ahora vamos a considerar lo que es el conjunto generador. ¿Ya? Este va a ser el conjunto generador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé que es una base? Debo determinar si es que son linealmente independientes estos 3 vectores. ¿Cómo se determina que son linealmente independientes? Haciendo la combinación lineal, igualándola al 0 del espacio vectorial y determinando cuánto valen los escalares. ¿Verdad? Aquí está la combinación lineal. Obtengo este vector. Si resuelvo esta igualdad, me va a quedar que B1 es igual a 0, que C1 es igual a 0 y que C2 vale 0. Entonces, los 3 coeficientes de la combinación lineal son ceros. Y como son ceros, significa que el conjunto es linealmente independiente. Como es linealmente independiente y a su vez generan el subespacio, entonces podemos decir que se trata de una base. ¿Cuánto es la dimensión? La dimensión es el número de vectores que hay en la base. Hay 3 vectores en la base, su dimensión es 3. Muy bien. Luego tenemos el otro ejercicio. Aquí hay un error, ¿no? Para que sea una matriz triangular inferior, los elementos bajo la diagonal principal deberían haber sido ceros, ¿no? Pero bueno, no le prestemos atención. Digamos que también estamos aquí en una especie de triangular inferior, ¿no? ¿Sí? Digamos que esta es la matriz típica. ¿Cuántos parámetros tenemos aquí? A1, A2, A3, B1, B2 y C1. 6 parámetros. Como hay 6 parámetros, significa, adelantándonos ya, ¿no? Significa que la dimensión de este va a ser 6, por lo tanto van a haber 6 vectores en la base. ¿Cómo encontramos esos vectores? Sacamos como factor común a 1 y ¿qué me queda? 1, 0, 0, 0, 0, 0, bla, 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 todo lo que está aquí. Ya ustedes ya saben cómo hacerlo. Sacamos B1 después, C1, A2, B2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el conjunto, el subespacio, es el generado de estos de aquí, de estos 6 vectores. ¿Verdad? Estos vectores generan. Ahora tengo que verificar que son linealmente. Tengo que verificar siempre. La verdad, no. Cuando ya reemplazo las restricciones y sé que todas las restricciones son independientes entre sí, no es necesario, porque no hay cruces de restricciones. Entonces yo ya sé que este vector va a ser la base. Claro, eso es con la experiencia también, ¿no? Con un poco de experiencia. Hay que practicar bastante primero para después ya, si no, ¿para qué? Ya sé que este directamente es la base. Pero eso hay que practicarlo. Muy bien, entonces aquí otra vez hacemos la combinación lineal, se iguala al vector 0, se suman todos los vectores, igualado a 0, se generan las ecuaciones. Al igualar las matrices nos quedan que todos estos valores son 0. Como todos los valores son 0, los coeficientes de la combinación lineal son 0,
entonces son linealmente independientes. Como son linealmente independientes y generan, entonces es una base. ¿Cuál es la dimensión del subespacio? El número de vectores de la base. Hay 6 vectores en la base, su dimensión es 6. Y por último, queríamos los polinomios de P sub 3 con la condición de que P evaluado en menos 1 sea igual a P de 1 y P de 0 igual a 0. Bien, primero la primera condición, que P de menos 1 sea igual a P de 1. Si evaluamos el polinomio en 1, ¿cuánto sería? Sería A más B más C más D. Y eso debe ser igual al polinomio evaluado en menos 1. ¿Y cuánto sería? Sería menos A más B menos C más D. Esto de aquí. A partir de aquí, si nosotros resolvemos este sistema, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que B con B se cancelan, D con D se cancelan y por lo tanto va a pasar a y C al otro lado y me va a quedar 2 veces A más C igual a 0 o lo que es lo mismo que C es igual a menos A. Allí tengo una restricción para mi polinomio. ¿De acuerdo? Es decir, va a tener la forma A x cubo más bx cuadrado menos ax más d. Ahora, la segunda condición para el conjunto me decía que el polinomio evaluado en 0 sea igual a 0. Si yo evalúo en 0 este polinomio, ¿qué me queda? Me queda d. Entonces, d debe ser igual a 0. Por lo tanto, el polinomio va a ser ahora ax cubo más bx cuadrado menos ax y nada más, ya que esto es 0. Una vez que ya tengo el vector típico, ahora, como les decía, saco ese factor común de las variables, ¿no? Los parámetros aquí son A, B, son 2 parámetros, tendré 2 vectores en la base tendrá dimensión, el espacio tendrá dimensión 2. Saco factor común el primer parámetro A y me queda x cubo menos x. Saco factor común B y me queda x cuadrado. Entonces, los vectores para el generado son x cubo menos x, x cuadrado. Estos dos vectores son los que generan el espacio. ¿Y qué me generan? Me generan esto que está aquí. Polinomios en los cuales la componente de x al cubo es el opuesto de la componente lineal. Y el término constante es 0. Esa es la característica de este subespacio. Polinomios de P sub 3 que cumplen con esa condición. Muy bien, aquí tengo ya el generado. Estos dos generan. Ahora, ¿cómo verifico que son linealmente independientes? Para que sean linealmente independientes, ¿qué debo hacer? Los hago combinación lineal con un vector 0 del espacio vectorial. ¿Cuál es el vector nulo de este espacio vectorial? Es el 0x cubo más 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Verdad? Lo igualo, hago la combinación lineal, A por el vector 1 más B por el vector 2, lo igualo a 0. Igualo coeficientes a 0, con x cubo me queda que 0 es igual a 0, perdón, A es igual a 0, B es igual a 0, menos A es igual a 0. Entonces, otra vez encontré que los coeficientes de la combinación todos ellos son ceros, por lo tanto son linealmente independientes. Y si son independientes y generan, entonces son una base. ¿Qué dimensión tiene el espacio? El número de vectores de la base. Tenemos 2 vectores, entonces tiene dimensión 2. Muy bien, mis estimados jóvenes, hasta allí termina entonces el curso.